obedecer. Al trabajador, ¿verdad? Vamos a usar un ejemplo. Si alguien trabaja en la yarda, le dicen, bueno, aquí, ¿verdad? Yo quiero que las rayas queden de esta manera. Y si el trabajador dice, no, a mí no me gustan así, no las voy a hacer así al revés, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que al poco tiempo lo van a correr, lo van a despedir, ¿verdad? Si le dicen, ¿verdad? Yo quiero al pintor, ¿verdad? Yo quiero que me pintes esto de gris, ¿verdad? Un ejemplo. El gris se ve muy oscuro. No, ya le voy a echar blanco. ¿Qué va a pasar? Lo van a correr, lo van a despedir porque no es obediente, ¿verdad? Esos son ejemplos que podemos utilizar, ¿verdad? Para que usted se tome una idea clara de lo que es la obediencia. Y así nuestro Dios, hermano. Nuestro Dios nos ha dejado su palabra escrita para que nosotros cada día, ¿verdad?, pongamos en práctica la obediencia, ¿verdad? Por eso Él dice que Él no quiere solo oidores de la palabra, Él quiere hacedores de la palabra, ¿verdad? El oidor, hermanos, puede pasar escuchando y escuchando palabra y palabra, pero si no es obediente, le va y le viene y no practica nada. Entonces, por eso es importante la obediencia. Le damos las gracias al Señor, ¿verdad? Porque imagínense, ¿verdad? Ha habido obediencia en mantenerse firme estos 5 años en este lugar. Hay lugares, hermanos, que no son fáciles para predicar la palabra. Hay ciudades, hermanos, donde hay potestades fuertes, no todo es lo mismo. Hay lugares donde hay más hechiceros, más satanistas. Hay lugares donde, verdad, hay que estar ahí peleando la buena batalla con las armas que el Señor nos ha dejado, que no son carnales, sino son espirituales, pero se requiere obediencia. Se requiere obediencia para estar en ayuno, para estar en oración, para estar ahí trabajando en la obra del Señor, hermano, ¿verdad? Por eso es importante que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, hermanos, murió en la cruz del Calvario siendo obediente para que la humanidad hoy día tenga salvación, tenga perdón, ¿verdad?, de sus pecados, ¿verdad? Dele la gloria al Señor si le va a aplaudir, ¿verdad? Porque Él es merecedor de toda gloria, ya que fue obediente, hermanos. Él fue obediente. Nos vino a poner ejemplo de que sí se puede, ¿verdad?, ser obediente. Por eso es que nuestro Dios, ¿verdad?, lo exaltó hasta lo máximo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue obediente. Entonces, si Él, hermanos, se preocupó para que la humanidad, ¿verdad?, pudiera tener salvación y no fuera al infierno, entonces nosotros hoy día tenemos que tener el mismo sentir, ser obedientes, ¿verdad? Y poder nosotros, hermano, trabajar en la obra, predicar el evangelio, dar buen testimonio, demostrar que somos una nueva criatura. ¿Sabe que desgraciadamente el diablo, que Dios lo reprenda en estos tiempos, está sacando mucho beneficio, hermanos, en lo que se dice hoy día la iglesia? El diablo, hermanos, está llevando a muchos, ¿verdad?, a ser desobedientes, no obedientes. Y por eso que muchas veces, ¿verdad?, la iglesia no avanza, la iglesia, hermanos, muchas veces no crece. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera se está poniendo muy mal ejemplo muchas veces. Y hay que tener cuidado con eso, hay que ser obediente. La palabra dice que debemos de ser nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas, hermano. Si algo tenemos que cuidar nosotros, ese es el testimonio. Cuidar, hermanos, de que el vecino, de que el patrón, de que los compañeros de trabajo, de que todos aquellos que nos observan puedan ver que usted y yo ya somos una nueva criatura. ¿Cómo lo vamos a lograr? Siendo obedientes a la palabra del Señor. El Señor nos manda que nosotros, hermano, ¿verdad?, podamos cada día poner en alto su nombre. Dice Hebreos capítulo 12 que de verdad, teniendo una multitud de testigos, que nos despojemos de todo peso de pecado que nos asedia, ¿verdad? Todo aquello, hermanos, que usted y yo sepamos que va a poner en mal a Cristo Jesús, ¿verdad? Ya sea que usted, vamos a usar de ejemplo las obras de la carne. En las obras de la carne, hermanos, el Dios dejó unas instrucciones y hay que ser obedientes ahí para poder dar buen testimonio, dar ejemplo, y de esa manera, hermanos, también poder entrar al reino de los cielos. Porque si va conmigo a Gálatas capítulo 5, vaya buscándolo ahí, unas hojas atrás. Porque recuerde que estamos hablando de la obediencia, y basado en lo que vamos a leer, vamos a poder examinarnos un poquito qué tan obedientes estamos siendo hoy día. Aleluya. Gálatas capítulo 5.
El versículo 19, son versículos bien conocidos, pero entre más lo leamos mucho que mejor, hermanos. Miren lo que la palabra nos enseña en esta carta de Gálatas. El versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto que, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios. Ahí vamos a dejar un poquito la lectura. Espero que usted se sepa estos versículos y cada día se examine, porque Dios, como le vuelvo a recordar, viene por hijos obedientes, ¿verdad? Y si la palabra está ahí, hermanos, hay que tener cuidado, hay que obedecer, porque eso es muy importante. Mire que las obras de la carne, cuando estábamos sin Cristo, algunos dicen, ¿verdad?, que esto es una carta que le escribieron a gente no cristiana. No, mis hermanos, los de Galacia ya habían creído en nuestro Señor Jesucristo, ya habían creído, y por eso les escribieron, hermanos, para que ellos, ¿verdad?, se examinaran y pudieran ver cómo andaban. Y por eso el Señor les explica y les dice: si siguen practicando esto, no van a heredar el reino de Dios. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Entonces hay que cuidarnos, dice, de nosotros mismos y de la doctrina, ¿verdad? Porque hoy día también déjeme decirle que hay doctrinas, hermano, de salvo siempre salvo, ¿verdad? Y por eso también es bien tremendo todo lo que hoy se está dando. Pero nosotros no creemos en eso, ¿verdad? Nosotros creemos que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, siendo obedientes a la palabra de Dios. Sin obediencia, hermanos, déjeme decirle que es tiempo perdido el que usted hace, ¿verdad?, muchas veces sentado en una banca. Se necesita obediencia. Así que, cuando, ¿verdad?, aquí la palabra dice, ¿verdad?, que los que son adúlteros no van a heredar el reino de los cielos. Los fornicarios, ¿verdad?, tampoco. ¿Verdad? Los idólatras tampoco, los hechiceros tampoco. Entonces son pecados bien visibles, en los cuales usted puede decir, o yo puedo decir: sí, yo ya no practico nada de eso, yo ya no soy fornicario. Era cuando no tenía a Cristo, pero ya me casé, ¿verdad? Y eso, qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo tampoco ya soy adúltero, ¿verdad? Cuando estaba sin Cristo, pues sí, ¿verdad? Y me ponía a estar viendo a la mujer, a la vecina, ¿verdad? Y ahora ya no, porque ahora ya entendí que solo con ver y codiciar en el corazón, ¿verdad?, ya estoy adulterando. Entonces ya no soy adúltero, dicen muchos por ahí, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Hay otros dicen: yo no soy idólatra, yo ya quebré mis muñecos, ya rompí esas imágenes que antes me postraba e idolatraba, ¿verdad? Qué bueno que ya hizo eso, ¿verdad? Otros dirán: ya no soy hechicero, ya no creo en mi horóscopo, ya no visito al brujo, ya eso ya no lo hago. Y hermanos, porque son los pecados, si es posible, llamémoslo de esa manera, visibles, ¿verdad? Que cuando alguien cae en adulterio, dice: ay, ese se va a ir al infierno porque se fue con otra mujer. O viceversa, ¿verdad? Porque ahora, hermanos, recuerden que la mujer también se vuelve adúltera, ¿verdad? Ahora, olvídese, eso está de moda. Pero por eso es que nosotros estamos en Cristo, para seguir aprendiendo de su palabra y poder ser obedientes. Pero, hermanos, nosotros podemos decir que ya, gracias a Dios, ya obedecimos, ¿verdad? Si, como le decía al comienzo, si antes, ¿verdad?, estábamos en fornicación, no nos habíamos casado, ahora ya fuimos obedientes, ya nos casamos. Honroso es el matrimonio, dice. Sí, porque hoy día la fornicación es algo que está de moda también. Dice: vamos a probar, dice, a ver qué pasa, ¿verdad? Probando van a estar cuando se van al infierno, ¿verdad? No, hay que casarse, ¿verdad? Honroso es el matrimonio, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque estos son obras de la carne, y los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Pero, hermanos, ¿verdad?, ya no podemos, como le digo, ser idólatras y todo eso. Pero ¿qué pasa si no nos cuidamos y todavía seguimos teniendo enemistades? Ahí hay un problema. Hay un problema serio cuando hay enemistades todavía, hermano. Y ahí el que practica tales cosas dice que no va a heredar el reino de los cielos. Mire cómo es de delicada la palabra, y el Señor quiere que seamos obedientes.
Por eso usted y yo, si algo tenemos que procurar cada día, hermanos, es clamarle al Señor y pedirle llenura del Espíritu Santo. Porque solo cuando estamos llenos del Espíritu Santo recibimos poder para ser ese testigo verdadero que el Señor, ¿verdad?, quiere que seamos en esta tierra. Llenos del Espíritu Santo, vamos a poder nosotros, hermano, ¿verdad?, dejar esas enemistades, dejar esos pleitos. Sí, porque a veces uno ve en la iglesia, hermano, las parejas pueden llegar de la mano, mi amor, ¿verdad?, mi gordito, mi chaparrito, mi gordita, todo. Pero en la casa, ¿verdad?, vuelan los sartenes. Sí. Y el vecino dice, y son los que salen con la Biblia debajo del brazo. Mire qué testimonio se está dando. Y por eso que cuando a las personas les comparten del Evangelio, ¿verdad?, y le dicen, oiga, mire, le invitamos a Cristo Jesús. No, dice, yo voy para el cielo. ¿Cómo si usted no tiene a Cristo? No, pero si aquellos que yo conozco, a los vecinos que yo tengo, dicen que tienen a Cristo. Y si usted se fijara cómo vive, ¿verdad?, pleitistas, ¿verdad?, el hombre cómo le grita a la mujer. Porque ¿cuántos saben que la palabra nos enseña, hermanos, de que debemos de ser obedientes, de que los hombres no podemos ser ásperos con las mujeres? ¿Cuántos saben eso? No muchos, ¿verdad? Se me hace que por eso todavía hay pleitos en la casa entonces. Sí, porque hay hombres que, yo aquí mando y qué, ¿verdad? Aleluya. Y cuando está, ¿verdad?, muchas veces orando, Señor, te amo, Señor, ¿verdad? No, mire lo que dice Colosenses. Vaya conmigo a Colosenses, de ahí seguimos ahí, ¿verdad? Mientras el pastor no me corra, no me quita el micrófono, le voy a enseñar la palabra hoy, ¿verdad? Así que no vaya a pensar que le voy a dar palabra 20 minutos, porque ¿qué tal si Cristo viene al rato y el Señor quiere hablar a su vida para que usted se ponga a cuentas? Amén. Colosenses capítulo 3, y eso es para que veamos la palabra y ver si estamos siendo obedientes y evitar esos pleitos, evitar esas contiendas, hermano. Porque el Señor nos ama y por eso nos aconseja, Él quiere que seamos obedientes. Colosenses capítulo 3 versículo 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aleluya. Mire, qué silencio, ¿verdad? El que está leyendo esos versículos, pastor, dice, ¿verdad? No seáis ásperos con ellas. Hermanos, cuando no conocemos la palabra, cuando ignoramos la palabra, por eso es que hay contiendas, por eso es que hay pleitos. Porque muchas veces el marido, ¿verdad?, alza mucho la voz, grita mucho, ¿verdad? Y entonces está siendo áspera, ¿verdad?, con su esposa, y eso a Dios no le está agradando. Pero también, ¿verdad?, no vaya a decir, pastor, usted solo a los hombres. No, mire, el 18. El 18 dice, casadas. ¿Cuántas están casadas aquí? Levántenme la mano. No tenga pena si es palabra de Dios que estamos aquí viendo. Mire, casadas dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Mire, en el Señor. Hay que tener cuidado con eso, porque muchos maridos, mujer, tú te tienes que sujetar. ¿No ves lo que dice la palabra? Sujétate, mujer, ¿verdad? En el Señor, hermano, porque hay maridos que al no tener temor de Dios pueden querer, ¿verdad?, llevar a la mujer en situaciones que a Dios no le agradan, ¿verdad? Hay maridos que todavía van a la iglesia pero se echan su seisito allá de cerveza en su casa y le dicen a la mujer, mi amor, yo no puedo pasar a la licor, pasa tú por mis 6, ¿verdad? Por eso dice que se sujete, pero en él Señor, ¿verdad? Sí, porque usted ya sabe que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces ahí la mujer dice, no, te quiero mucho, te amo, pero si quieres tú condenarte, ve tú solo. Yo ahí sí no te puedo obedecer, ¿verdad? No te puedo obedecer, porque tenemos instrucción de la palabra y estamos viendo, ¿verdad?, que hay que ser obedientes, hermano. Entonces seguimos en Gálatas, ¿verdad? Para que ver, hermanos, ahí de cómo está nuestra obediencia delante de nuestro Dios. Y si Cristo Jesús apareciera, hermanos, en este momento, en esta noche, ¿usted estaría preparado o no delante de nuestro Dios para volar al reino de los cielos? Entonces dice la palabra, ¿verdad?, que las enemistades, los pleitos, el que practica tales cosas no puede heredar el reino de Dios. Pero también, hermanos, están ahí los celos,
¿verdad? Y eso es algo, hermanos, que debemos de cuidar. No dice celo, porque hay un celo por la casa de Dios que debe haber en nosotros, hermano. Celo por la obra del Señor, ¿verdad? Pero ya cuando se le agrega la S, ya ahí hay problemas. Cuando usted, ¿verdad?, es celoso, es celosa, ahí, si practica eso, no va a heredar el reino de Dios. Y no lo digo yo, lo dice ahí la palabra. ¿Cuándo vamos a poder dejar de tener celos? Cuando ponemos nuestra confianza en nuestro Dios Todopoderoso. Porque los celos, hermanos, es inseguridad que tiene la mujer o el hombre. Por eso son los celos, por la inseguridad que hay. Pero cuando somos obedientes al Señor, hermanos, y confiamos en Él, déjeme decirle que vamos a saber que la palabra dice, ¿verdad?, que nuestro Dios no puede ser burlado y que Él le da su pago a cada uno según sea su obra. Entonces ahí se acaban los celos. ¿Por qué? Porque si la mujer ve que el marido, ¿verdad?, va a hacer algo, pueda que haga algo, Dios se va a encargar de ese marido, ¿verdad? Dios lo va a azotar, Dios lo va a disciplinar y Él sabrá cómo le va a hacer. O viceversa, ¿verdad?, que el marido quiera venirle los celos por su esposa, ¿verdad? Pero si confía en nuestro Dios sabrá cómo tratar con esa mujer. Porque Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible, hermano. Entonces, cuando ponemos nuestra confianza en nuestro Dios, déjeme decirle que Él también tiene el poder para guardar nuestro matrimonio. Entonces, ahí, ¿verdad?, dejamos por un lado los celos. Pero también, hermanos, puede venir el celo los celos en la casa de Dios. Cuando el pastor, ¿verdad?, guiado por el Señor, le da privilegio a un hermano y a una hermana. Puede venir esos celos también. Yo no sé por qué el pastor le da privilegio a la hermana, al hermano. Y yo me merezco ese privilegio, ¿verdad? Y yo soy el que debería estar dirigiendo el culto. Yo debería estar ahí cantando, ¿verdad? Yo debería estar predicando hoy que él no predicó. Esos son celos. Son celos con envidia. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabe que nuestro Dios es soberano, hermano? Y Él da los privilegios como a Él bien le parece. Ya que nosotros los pastores solo somos siervos inútiles, solo hacemos lo que Él nos manda que hagamos. Nosotros orando estamos y de repente viene aquella inquietud, aquel sentimiento de, y en la mente se nos pone el nombre de la hermana o del hermano que le vamos a dar privilegio. Es nuestro Dios. Entonces cuando uno abre la boca, es Dios nada más, ¿verdad? Probando al hermano, a la hermana. Sí, porque el hecho de que ya tener un privilegio o venir y tomar una parte en un culto, hermanos, es una gran responsabilidad, ¿verdad? Es una gran responsabilidad. Delante de nuestro Dios, hermano, es una gran responsabilidad. Y aparte de eso, están los demonios también que van bien. Como que ya le dieron privilegio a Juan. Ahorita vamos a trabajar con él, dice el demonio. Y si Juan no ora, y si Juan no ayuna, si Juan todavía es pleitista, si Juan todavía es celoso, esos trapitos les van a salir al sol. Porque el diablo, que Dios lo reprenda, si algo le parece, le gusta mucho, es avergonzar, hermano. Sí, le encanta avergonzar, ¿verdad? ¿Se acuerda en el libro de los Hechos a los hijos del tal Escevas? Querían echar fuera al demonio, ¿verdad? En el nombre de Jesús que predica Pablo, dice. El demonio salió y le dice, bueno, si yo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, dice. Desnudos terminaron y avergonzados. Entonces, por eso es verdad, no se pueden tener celos ni envidia cuando un hermano, una hermana tiene privilegio. No, como pueblo de Dios tenemos que orar por él o por ella para que el Señor le guarde y verdad y se mantenga firme y no vaya a caer en pecado. Sí, mis hermanos, en lugar de que hayan celos, debemos de ser obedientes y orar unos por los otros, ¿verdad? Que no haya envidia, hermanos, cuando, ¿verdad? Aquí no creo que haya, ¿verdad? Pero el Señor pone en mi corazón eso y yo nada más se lo transmito, que se cuide. Porque cuando una obra es pequeña, todos nos conocemos, todos, Dios le bendiga a mi hermano, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando la obra empiece a crecer, hermanos, van viniendo más personas. Entonces ya nosotros ya tenemos la instrucción, ya estamos preparados y podemos ser de bendición para otros. Porque, hermanos, hasta para los privilegios usted tiene que, ¿verdad?, ser cuidadoso. Un día su pastor le dice, mire hermano, me hace favor de dirigir el culto hoy. Y usted tiene que, usted se conoce cómo está ese día. Si usted sabe que apenas salió de su casa y le pegó una buena gritada a su mujer, tuvo contienda con ella, dígale, pastor, yo quiero que mejor usted me ministre, póngame mano, no me dé privilegio hoy. Sí, hermano, ser sincero, ¿verdad?
Ser sincero, ministro, pastor, mire, porque hermanos, dice la palabra que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Entonces, reconocer nuestros errores, reconocer, hermanos, que nos equivocamos, eso le agrada a nuestro Dios, ¿verdad? Le agrada a nuestro Dios. Porque el evangelio no lo podemos vivir de hipocresía, lo tenemos que vivir verdaderamente, ¿verdad? Y para eso el Señor, ¿verdad?, pone un pastor para cuidar de las ovejas y orar, ministrar, reprender todo espíritu contrario que esté perturbando. Entonces, hasta eso, que nunca le dé vergüenza, ¿verdad?, hablar con su pastor y decirle: sí, pastor, hoy ¿verdad?, que no me da el privilegio. La verdad no es que desprecie el privilegio, pero yo no estoy bien para pararme en ese altar. Aleluya. Hoy no, pastor, ¿verdad? Ya me puse a cuentas con el disponibles para el servicio del Señor. Yo allá en la congregación les digo, ¿verdad?, si algún día el hermano o la hermana que llevan la alabanza me dice: pastor, hoy no se preocupe, ahí agarro un himnario y canto, es para la honra y la gloria del Señor, hermano. Haya o no haya instrumentos, le damos alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Pero todo viene, mis hermanos, porque es importante examinarnos para ver si estamos siendo obedientes delante del Señor. Así que por eso ahí la palabra, ¿verdad?, nos da la instrucción. Los celos, las iras, las contiendas, las envidias, homicidios, borracheras. Mire, ya gracias a Dios yo creo que aquí ya no hay ningún borracho. Si fuimos en el pasado, pero ya el Señor poderoso es para habernos limpiado, ¿verdad? Así que, pero hay que cuidarnos, como le decía, las envidias, eso nadie lo ve, pero son sentimientos que el diablo, que Dios lo reprenda, puede poner si no tenemos cuidado, ¿verdad? Así que cuidémonos, hermano, de que cómo estamos nosotros siendo obedientes. Y llegamos a esto por causa de que, le vuelvo a recordar, por eso muchos algunas veces ya no quieren venir a Cristo Jesús, hermano, por causa de que pueden estar viendo al hermano, a la hermana, practicando estas cosas, teniendo pleitos, teniendo celos, teniendo iras, teniendo contiendas, hermano. Y entonces las personas eso usan como excusa, ¿verdad?, para no venir a Cristo Jesús. Sabe que los más difíciles, sabemos que para, ¿verdad?, que vengan a Cristo Jesús muchas veces son los vecinos, ¿verdad? Son los vecinos. Pero aún dándoles buen testimonio, hermanos, cuesta que lleguen al evangelio. Pero usted y yo no nos podemos cansar, ¿verdad?, de estar orando, de estar hablándoles, de estar invitándoles a ellos, y sobre todo estar dándoles buen testimonio. Buen testimonio, porque en nosotros, como dice la palabra, tenemos que ser obedientes como Cristo. Tiene que haber ese mismo sentir que hubo en Él, de ir hasta la cruz del Calvario, hermanos, para morir, para salvar a todo aquel que hoy crea en Él. Entonces nosotros también tenemos que disponernos, de verdad, de morir a nuestra vieja naturaleza, hermanos, y darle el lugar al Espíritu Santo cada día, para que Él nos dirija, para que Él nos guíe. Porque sabe que cuando nosotros somos obedientes, hermano, nuestro Dios no se queda con nada. ¿Sabe usted que la obediencia trae bendición, verdad? Cuando somos obedientes, hermano, el Señor se glorifica, hermano. Recientemente, ¿verdad?, apenas creo que fue el domingo pasado, una hermana daba su testimonio. A ella le detectaron con todo eso, hermanos, porque a la gente le dice: traiga, porque así Dios lo va a bendecir. Dios no puede bendecir a gente rebelde si no obedece, hermano. La clave para que usted reciba la bendición de Dios y siempre tenga la lluvia temprana y la tardía es, hermano, siendo obediente a la palabra del Señor. Esa es la clave. No es porque usted va a pactar $1,000, $2,000, $5,000. No, Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja cuando hay obediencia. Y al pueblo de Israel, de verdad, se lo anticiparon. Le dijeron: cuando entren a la tierra prometida, tienen que ser obedientes, ¿verdad? Cuiden, dice, porque hay que ser cuidadosos, hermanos, de obedecer la palabra del Señor. Y ahí el Señor se glorifica en nuestras vidas. ¿Sabe que el Señor, hermanos, verdad, cómo bendijo grandemente al pueblo de Israel cuando entraron, cuando Josué iba con ellos, hermano? ¿Recuerda usted cuando ellos llegaron a Jericó? Dice que Jericó era una ciudad que estaba bien amurallada, no había forma de entrar a esa ciudad. ¿Y qué hizo nuestro Dios? Probar la obediencia no solo de Josué, sino del pueblo. Les dio unas instrucciones que parece de locos, ¿verdad? Sí, hermanos, eso es de locos.
Pero cuando hay obediencia, hermanos, nosotros no estamos para ponerle pero a la palabra del Señor, simplemente obedecemos y el Señor se glorifica. Y entonces Josué, hermano, le transmite al pueblo las instrucciones que era de darle, ¿verdad?, vueltas a Jericó. 6 días, hermano, le dieron vueltas a Jericó, una vuelta por día. Pero en el 7º día, dice la palabra, ¿verdad?, y eso usted lo encuentra en Josué capítulo 6. En el 7º día ya le dieron a ellos las 7 vueltas. ¿Verdad? Y gritaron fuertemente y esas murallas cayeron. Y algo que a mí me impacta cuando yo leía, hermanos, o leo ese pasaje, es de que Josué le dijo al pueblo ¿verdad?, que ellos no dijeran ni una palabra, sino hasta que, ¿verdad?, él les dijera que hablara. Y miren que el pueblo bien obediente también, bien obediente, mis hermanos. Y eso, hermanos, es una característica maravillosa, porque recuerde que los que estaban con Josué ahora venían de aquellos padres murmuradores, de aquellos padres que no estaban callados, siempre le ponían un pero a pobre Moisés, ¿verdad? Y entonces era para que los hijos de por lo menos heredaran algo tal vez de eso, pero no, los hijos fueron obedientes a Josué y se quedaron callados, y cuando ya Josué les dijo que gritaran, gritaron y esas murallas cayeron. La obediencia, hermano, la obediencia es muy importante en nuestras vidas. Usted ve en el libro de los Hechos, hermano, hasta para ser lleno del Espíritu Santo se necesita ser obediente, ¿verdad? Usted no va a ser lleno del Espíritu Santo porque el instrumento se le empiece a tocar duro, ¿verdad? O el que esté cantando le esté motivando y que, ay, ya me llenó del Espíritu Santo. No, si no es obediente no va a haber llenura. La obediencia nos conlleva llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos nuestro Señor Jesucristo les dice: no se vayan a ir de Jerusalén, ahí los quiero, hasta que sean investidos de la promesa. Y ellos reunidos, hermano, en el aposento alto, y dice la palabra que eran como 120. Puede ser que un poquito menos o un poquito más, pero algo que impacta, hermano, que no todos eran obedientes. Porque recuerde que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, hermanos, dice que Él se le apareció a más de 500 personas. Y aparte de eso, cuando Él hacía milagros, lo seguían miles de personas. ¿Dónde estaban todas esas personas? Ahora, ¿verdad?, esperando la promesa. Por ningún lado. Porque no todos son obedientes. Por eso la palabra dice que son pocos los que van a ser salvos, hermano. ¿Sabe usted eso, verdad? El Señor lo dijo. El camino es angosto y pocos son los que serán salvos. Así que nosotros, si algo tenemos que, hermanos, poner de nuestra parte, empezar cada día a ser más obediente a la palabra del Señor. A obedecer, aunque, hermano, a nuestra carne no le guste, aunque a nuestra carne no le parezca, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Porque, como le digo, para ser lleno del Espíritu Santo, lo vemos ahí. Como 120 estaban, mire, y otra característica ahí, que fueron obedientes y estaban juntos, unánimes. Mire, estaban ahí reunidos juntos, unánimes. Y fue cuando el Espíritu Santo entró como un viento recio, dice, en el aposento alto, y todos hablaron en otras lenguas. Mire qué maravilloso es nuestro Dios. Hoy día, hermanos, el diablo, que Dios lo reprenda, ¿verdad? Se mete a veces en las congregaciones, hermano, y no hay unidad. Unos jalan para un lado, otros para otro. Hermanos, imagínense qué obra va a avanzar así. Nada, no puede avanzar nada así. Pero cuando hay unidad, hermanos, cuando hay obediencia, cuando hay sometimiento, cuando hay amor, cuando la palabra nos dice que nos amemos unos a otros, hermanos, y que juntos, ¿verdad?, peleemos esta buena batalla de la fe, hermanos, ahí el Señor se glorifica. Por eso cuidémonos de ser obedientes a la palabra del Señor. Siempre estar dispuestos a obedecerle al Señor. Usted quiere ser cada día ser investido de poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo, hermano. Ahí tiene que haber obediencia. Porque si no hay obediencia, contristamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso Efesios dice en el capítulo 4, versículo 30, versículo 30, dice, ¿verdad?, quítese de vosotros toda amargura, dice, todo enojo, todo eso, hermano, para que no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados en el día de la promesa. Todo eso, hermano. Ya el viejo hombre tiene que morir y cada día darle libertad, hermanos, al nuevo hombre. Tenemos que caminar en el Espíritu, hermano.
Tenemos que ser una nueva criatura. ¿Sabe que hay mujeres, hermano, que